Bendecir al pueblo de Dios. Gustavo, gracias. El Señor te bendiga. Buenos días. Quiero invitarlos a que leamos juntos uno de los pasajes que más conocemos del Nuevo Testamento. Está en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2. Y es un pasaje que contagia, que impulsa, que transmite, que nos anima a vivir una clase de cristianismo que no solamente impacte a quienes nos rodean, sino que también podamos disfrutar. Hechos capítulo 2, verso 42 al 47 dice que todos los creyentes de aquel primer tiempo de la iglesia, podríamos decir primitiva, la primera iglesia después de Pentecostés, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo hacían esto, alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Es un pasaje maravilloso. Y dígame si no es cierto que cuando nosotros lo leemos es algo como que se despierta dentro nuestro como un anhelo, un deseo de nosotros también poder experimentar lo mismo hoy. Ahora, ¿qué nos pasó en el camino? ¿Qué nos pasó en el camino? Porque, dígame si no es cierto, aunque tenemos este mismo deseo, este anhelo de vivir y experimentar esas mismas cosas, nos damos cuenta que nuestra vida hoy, en algunos casos, dista mucho de esa realidad. Que tal vez no tenemos el mismo tipo de compañerismo ni de amor fraternal que existía en aquel primer tiempo de la iglesia. Que tal vez en la iglesia de hoy no existe la misma generosidad ni la misma predisposición a la hora, al momento de ver la necesidad del que está al lado. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué no existe la misma motivación de invertir tiempo en la palabra? Fíjense lo que dice el verso 42, que ellos se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Claro, no tenían el Nuevo Testamento todavía. La Biblia que ellos con la que contaban, que era el Antiguo Testamento, y lo que tenían era la enseñanza apostólica, que era la transmisión verbal de todo lo que Jesús había enseñado en su ministerio. Ahora, ¿cuánto nos cuesta hoy en día a nosotros invertir tiempo en la palabra? En la oración, en los grupos pequeños. Podemos ver que la realidad de ellos era distinta a la nuestra. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos falta tiempo para leer la Biblia, para orar, para los grupos pequeños, para las reuniones? Aparece una reunión en la semana y ya nos quejamos. Otra vez existe como una cierta sensación de fastidio a la hora de tener que ir a la iglesia, al ministerio. ¿Qué nos pasó en el camino? Leemos que muchas cosas maravillosas ocurrían en aquel tiempo, que señales milagrosas, maravillas, había cosas que ocurrían y se manifestaba el poder de Dios. Y hoy nos hemos transformado un poco en escépticos, como que esas cosas fueron solo para aquel tiempo, que nuestra realidad de hoy es tan distinta. ¿Qué nos pasó en el camino? Leemos esto y parece algo de ciencia ficción. Todo esto que leemos parece ciencia ficción para nosotros. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo era chico, había una serie en la televisión que se llamaba La Dimensión Desconocida. Y La Dimensión Desconocida se trataba de relatos cortos, historias unitarias que eran cortas, de ciencia ficción o relatos fantásticos. Era muy interesante, ¿no? Eran cosas muy, muy raras, muy inesperadas, especialmente cuando terminaba el capítulo, el final era totalmente inesperado. Y porque era ese tipo de relato, ¿no? De ciencia ficción, relato fantástico. Y bueno, tal vez leemos esto que ocurría en la iglesia primitiva en el libro de Hechos y realmente es como si fuera la dimensión desconocida para nosotros, porque no es a lo que estamos acostumbrados nosotros hoy.
Por favor, no me malentiendas, no quiero decir que no haya amor fraternal, no quiere decir que no haya generosidad, sí, pero lamentablemente en la iglesia mundial de hoy, en la iglesia de Cristo, no es la regla sino la excepción a veces. ¿Qué nos pasó en el camino? Todo esto parece ser una dimensión desconocida para nosotros. ¿Por qué? La pregunta que surge en medio de todo esto, ¿por qué ellos vivieron una clase diferente de cristianismo? ¿Por qué? ¿Por qué eran tan distintos a nosotros en muchos de estos aspectos? Y hay un texto que devela esta razón. Está en Hechos capítulo 4, verso 33. Dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Ellos estaban involucrados de lleno, ellos y todo el pueblo de Dios. Estaban embarcados en la gran comisión, la misión de transformar al mundo perdido y rescatarlo para Cristo. Daban testimonio con poder y dice, abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia era sobre todos ellos. Y esa es una de las claves, algo con lo que ellos contaban que marcaba la diferencia en sus vidas. Es que ellos conocieron, experimentaron y compartieron la gracia. Vivieron la gracia de Dios de un modo muy especial, porque ellos la recibieron, la experimentaron y la compartían con los demás. Ahora, cuando hablamos de gracia, ¿qué es? Es una palabra que se repite muchas veces a lo largo de toda la Biblia. Muchas veces en el Antiguo Testamento es traducida como misericordia, pero esta palabra gracia aparece muchísimo en el Nuevo Testamento y encierra un concepto muy importante para nosotros en el día de hoy. Esta palabra habla, el concepto básico, está hablando de alguien, de un favor que es dado por alguien que está en posición de superioridad, a alguien que está en inferioridad de condiciones, que de ninguna forma podría conseguir obtener ese favor por sí mismo y tampoco podría pagar ni retribuir ese favor que esta persona que está en esa posición de superioridad le otorga. ¿Entienden? Entonces es un favor dispensado por alguien que está en superioridad a alguien que no puede de ninguna forma retribuir ese favor. Y eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios nos salvó, nos rescató de una perdición y una condenación segura. Hay una ilustración maravillosa en el Antiguo Testamento de las épocas del rey David, de algo que ocurrió cuando se consolidó su reinado en la segundo libro de Samuel, capítulo número 9, habla que él tuvo el deseo de bendecir a alguien que haya sobrevivido, algún descendiente de Jonatán, con quien él había hecho un pacto. Jonatán, hijo del rey Saúl, aquel que lo había perseguido en otro tiempo, pero con Jonatán se había establecido un vínculo tan fuerte y él preguntó entre aquellos que lo rodeaban, entre sus súbditos, si había quedado algún descendiente y le trajeron ahí a alguno que había sido siervo de la casa de Saúl y le dijo, sí, quedó un hijo de Jonatán que es lisiado de ambos pies. Qué interesante, pensar que el primer detalle del cual le habla es que esta persona llamada Mefiboset, hijo de Jonatán, era lisiado, una persona impedida. Entonces vemos que este David lo manda a llamar. Imagínense el temor en Mefiboset, que había estado oculto durante más de 20 años, pensando que el nuevo rey de Israel podía tomar represalias contra él, habiendo sido nieto de Saúl, aquel que había perseguido a David. Sin embargo, cuando lo traen a la presencia de David, David le dice, Mefiboset, yo te voy a restituir todos los territorios, los terrenos, los bienes que eran de Saúl y de Jonatán, lo que a vos por derecho te corresponde. Y en ese momento, Mefiboset cae postrado delante del rey y dice, ¿quién soy yo? ¿Quién es tu siervo para que hagas misericordia conmigo? Si soy como un perro muerto en tu presencia. Y después de eso, David le restituye todo esto y lo hace vivir, no solo eso, sino que lo hace vivir en Jerusalén y lo invita a que todos los días esté en su presencia y que coma de la mesa del rey. Y todo ese pasaje, léelo en tu casa, 2 Samuel,
Segundo libro de Samuel, capítulo 9, porque es maravilloso y es una ilustración de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De cómo Dios, con generosidad y en su gracia, se acerca a nosotros y sin que lo merezcamos, Él nos da un montón de bendiciones. Y también ilustra cuál debe ser la actitud de nosotros al recibir todo eso que es inmerecido de su parte. La Escritura dice en Tito, capítulo 2, verso 11, que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Y ahí, ¿sabes qué? Está hablando de Jesucristo. Porque Jesucristo, al hacerse hombre y manifestarse, se encarnó como gracia de Dios viviente. Él era la gracia de Dios personificada. La gracia habla de todo eso, de la generosidad de Dios, de todo lo que Él da sin esperar nada a cambio. Es una manifestación, son las manifestaciones de su amor, la gracia de Dios. En Juan capítulo 1, verso 14 dice que Jesucristo verdaderamente era la gracia de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Él, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. A Juan no se lo habían contado. Juan había sido testigo presencial de todo lo que Jesús había hecho y lo había conocido. Y había desarrollado una amistad muy especial con Él. Y habiéndolo conocido, Él entendió y se dio cuenta de que Jesús estaba lleno de gracia por cómo Él se relacionaba con las personas, por cómo Él enseñaba y transmitía la palabra de Dios, por cómo Él tuvo actitudes aún con personas que no merecían ese tipo de actitudes. Hay otro pasaje que dice en el versículo 16 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, dice, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, dice la Nueva Traducción Viviente. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Eso es la gracia de Dios. En la versión Reina Valera dice, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Bendiciones inmerecidas, una tras otra. Hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud en el corazón al empezar a reconocer que todo lo que tenemos en la vida, todo lo que somos, todo es por la gracia de Dios? Podés haber obtenido grandes logros en tu vida, pero eso no hubiera sido una realidad si no hubiera sido por la gracia de Dios. Si de su generosidad, si con su poder, si con su bendición Él no te hubiera acompañado a alcanzar esos logros en la vida. Y eso era todo lo que experimentaban los hermanos. Los creyentes del primer siglo comprendieron esa realidad, conocieron la gracia, porque al haber conocido a Cristo experimentaron el perdón. No solamente supieron que eran perdonados, sino que se sintieron perdonados. No solamente supieron que Dios los había rescatado, sino que se sintieron rescatados. Profunda e inmerecidamente amados. Y eso cautivó sus corazones y los llevó a que vivan vidas distintas, vidas diferentes. Que la transformación de Dios en sus vidas sea real, se manifieste. Y no solamente ellos la experimentaron esa gracia, sino que la transmitían. No era algo que ellos se quedaron egoístamente para ellos mismos, sino que los llevó a compartir con generosidad todo lo que tenían. Y cuando empezamos a comprender toda esta realidad, ahí nos empezamos a dar cuenta que esto no es tan ciencia ficción como parece, sino que es el producto, el resultado de la gracia de Dios manifestándose en la vida de las personas. Yo rápidamente en esta mañana quiero que veamos 3 ejemplos de 3 personas que fueron el objeto de la gracia de Dios, que experimentaron esa gracia, que la disfrutaron, que la compartieron. Vivir en la gracia de Dios produce en nosotros 3 cosas básicamente. Hay muchas más, pero yo quiero compartir con vos 3 cosas. Primero, la gracia de Dios produce en nosotros ver lo que otros no ven. Ver lo que otros no ven. Y te quiero invitar a que leas conmigo ahí el relato de algo que pasó con una persona que se llamaba Bernabé.
Hechos capítulo 11. Yo voy a leer algunos textos, van a aparecer en la pantalla solamente, o tal vez los más importantes, los que tienen que quedar registrados, los que podés tomar nota vos para volver a releerlos en casa. Pero yo te leo un poco el contexto para que nos ubiquemos, para que nos situemos en el momento de lo que se estaba viviendo ahí. Hechos 11, 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, que fue el primer mártir, dice que estos primeros creyentes tuvieron que dejar todo, dejar sus casas. Pensá, tratá de meterte en el texto. Dejaron sus casas, sus trabajos, sus familias, tuvieron que dejar todo, porque se desató una persecución contra los cristianos. Y entonces pasaron a las regiones vecinas, como Fenicia, Chipre, que era una isla, es una isla que está frente ahí a Palestina, y Antioquía, una ciudad cosmopolita muy importante de Siria, al norte de Palestina. Y estas personas, dice, estos creyentes, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, a judíos que vivían en esas regiones vecinas. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía de Siria, esta ciudad muy importante en el Imperio Romano, era la tercera ciudad del Imperio Romano en importancia, dice que hablaron también a los griegos, a las personas que no eran judíos por naturaleza, de otra cultura y de otro origen, anunciando así el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Fíjate en esto, maravilloso. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Quedaron ahí algunos hermanos, los apóstoles quedaron. Y enviaron a Bernabé, y acá entra en escena una persona que es muy importante. Dice, para que fuese hasta Antioquía. Y ahí aparece el versículo 23. Dice, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó, animó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque dice que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿Se acuerdan? Ahí aparece en escena de nuevo aquel que había aparecido en el capítulo 9 de Hechos. Y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y fíjate vos, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? ¿En Jerusalén? ¿No? En Antioquía. Este es uno de los pasajes que más me gusta del libro de Hechos, porque podés ver cómo la gracia de Dios se manifiesta en la vida de personas que por naturaleza no eran aquellos que formaban parte del pueblo de Dios. Situémonos en el contexto. Los primeros creyentes judíos tuvieron que huir de Jerusalén a causa de la persecución que se desató. Excusas que buscaban los líderes de ese tiempo, especialmente los religiosos, para combatir al primer cristianismo. Entonces ellos empezaron a ir de ciudad en ciudad. Yo no sé vos, pero tal vez yo, en medio de esa situación, no hablaría con tanta libertad, porque ten en cuenta que si estabas siendo perseguido, te habías tenido que escapar, porque corría riesgo tu vida, habías perdido todo, alguno se hubiera podido enojar, decir, pero más sí, mirá lo que me pasa por ser cristiano. Me hubiera quedado en el molde y todo me hubiera ido muy bien, y no hubiera perdido todo lo que tengo, no hubiera perdido mi familia, mi trabajo. Mirá lo que nos pasa ahora por ser cristianos. Alguno hubiera podido pensar de esa forma. Otro hubiera dicho, che, mejor quedémonos en el molde, mantengamos un perfil bajo este tiempo, no digamos que somos cristianos porque no vaya a ser que la persecución nos alcance acá también. Sin embargo, estos primeros hermanos no se callaron. La gracia en sus corazones era tan fuerte que los impulsaba a hablar. Pero claro, ellos hablaban solo a aquellos que eran de origen judío en estas otras ciudades. Pero había algunos convertidos al cristianismo que eran de origen helénico, griego también. Y cuando llegan a Antioquía, evidentemente existió una cuestión de identificación cultural. Porque era su gente, era la gente de su cultura. Y entonces ellos, cuando vieron la necesidad de la gente, no se pudieron quedar callados y también compartieron el mensaje del Evangelio. Y una gran sorpresa ocurre. Las personas que no eran judíos por naturaleza también empezaron a creer en el Evangelio. ¡Qué bárbaro! Y dice que las personas empezaron a convertirse al Evangelio, empezaron a creer en Cristo.
Cuando se enteran los apóstoles en Jerusalén, dicen, no, tenemos que enviar a alguien a ver qué pasa. ¿Será verdad esto que escuchamos? Acordate, no había internet, no había televisión, no había nada, no había teléfono. Las noticias a veces llegaban un poco con retraso, ¿no? Entonces envían, ¿a quién podemos enviar? ¿Y sabe a quién envían? A un hombre que también era de un origen griego, que se llamaba José. Este José era un tipo tan bueno que le pusieron por sobrenombre Bernabé. No era el nombre verdadero Bernabé. El nombre de él era José, lo podés ver en el capítulo 4 de Hechos. Y le pusieron Bernabé, que significa hijo de consolación. Era un tipo tan bueno, siempre pendiente de los demás. ¿Viste esas personas que vos te gusta conocer? Porque es una persona que siempre se está ocupando de lo que a los otros le haga falta, está interesándose en tu vida, está cerca de vos. Qué bueno es tener amigos así, ¿no es cierto? Qué bien que nos hacen los Bernabé cerca de nuestra vida. Entonces, lo mandan a este Bernabé. ¿Por qué? Porque él, por tener cultura judía, iba a poder comprender bien lo que ocurría en Antioquía. Pero cuando llega, vos imaginate, estas personas estaban constituyendo una iglesia, pero una iglesia que no tenía forma, una iglesia desorganizada, una iglesia sin liderazgo, eran convertidos nada más, una iglesia en la que no tenían conocimiento bíblico la mayoría, no sabían qué hacer muy bien, eso sí, eran genuinamente hijos de Dios. Entonces cuando llega Bernabé, vos imagínate, yo no sé, muchos hubieran llegado y acá vamos a tener que laburar muchísimo. Voy a escribir una carta acá a Pedro diciéndole, mirá, mandame más gente porque acá no damos abasto acá. Es una iglesia desorganizada, hay gente que trae acarrea todas las costumbres que trae de antes, del paganismo, imagínense todo. Antioquía era una ciudad que por ser un centro gubernamental y comercial muy importante, también era un centro religioso donde había una gran variedad de posibilidades de idolatría, o sea, había un montón de templos y el más famoso, uno de los más importantes, era el templo de Apolo, donde, como parte de esas prácticas de adoración al dios Apolo, había un montón, se practicaba la prostitución ritual, las orgías, todo ese tipo de cosas. Entonces estamos hablando de gente que estaba acostumbrado a ese tipo de vida, a la inmoralidad, a los excesos, las drogas corrían abundantemente, te vas a sorprender, las drogas no son del siglo XX-XXI. Las drogas ya existían en aquel tiempo. Entonces, estas personas tan necesitadas espiritualmente, viviendo en esclavitud espiritual, escuchan el mensaje del Evangelio. Y era un mensaje totalmente distinto a todo lo que ellos conocían en los templos y en los dioses paganos de aquel tiempo. Y se entregaron al Señor. Y cuando llega Bernabé, no había un montón de reos convertidos, de personas que venían de la inmoralidad y de la inmundicia, de un montón de porquerías y de la corrupción y todo eso. ¿Él qué vio? Dice, cuando llega Bernabé, vio la gracia de Dios. Él vio más allá de las apariencias, mucho más allá de las apariencias. Él vio que Dios estaba haciendo una obra en la vida de las personas. Él vio la transformación que estaba ocurriendo, el milagro de la vida espiritual. Personas que iban conociendo al Señor, personas arrebatadas del infierno por la gracia de Dios. Y él no se quedó con lo que mostraban las apariencias. Él no se quedó con lo que mostraban las apariencias. Él vio el corazón, vio la obra de Dios. ¡Qué maravilloso, qué bárbaro! Hijo de consolación. Qué bueno es ver la gracia de Dios en la vida de las personas. Ahora, yo me pregunto, ¿qué vemos en los demás nosotros? Qué fácil que es ver primero los defectos en la vida de los demás, ¿no? Bernabé hubiera podido hacer una lista interminable de cosas que había que cambiar en la vida de esas personas, de hecho había que hacerlo. Pero él vio lo más importante, él vio el milagro de la vida espiritual y de la transformación que solamente Dios y el Espíritu Santo puede hacer en las personas. Ahora, cuando nosotros vemos a los demás, ¿qué vemos? Vemos siempre los defectos, ¿no? No te junté con esta porque no sabés lo que es. Cuando empieza a hablar, mirá. Y empezamos, y siempre no focalizamos en los defectos de las personas. Tal vez la persona tiene un par de defectos, todos los tenemos. Podríamos enfocarnos en sus virtudes, que tal vez son muchísimas, pero nos enfocamos en los defectos. No vemos la gracia de Dios en la vida de esa persona. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no tener esa capacidad? ¿Por qué no tener
Esa gracia de ver lo que Dios está haciendo en la vida de la gente. De ver todo lo que Dios puede aún hacer en la vida de esa persona. No quedarnos solamente con los defectos que tiene. Mira, todos tenemos tantos defectos. Pablo decía, todos ofendemos muchas veces, por ejemplo. Pablo mismo, Él decía, todos ofendemos muchas veces. Él se metía en la bolsa. Todos ofendemos, todos cometemos errores, todos pecamos contra el prójimo. David decía en uno de sus salmos, Señor, líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos. Hay pecados que son ocultos a veces, y yo estoy pecando contra mi hermano. Tal vez le hice una broma, una cargada, algo, y estoy pecando contra él, lo estoy ofendiendo. ¿Cuántas veces nosotros ofendemos y le fallamos a los demás? Sin embargo, nosotros solo nos enfocamos en los defectos de los otros, no dándonos cuenta que nosotros también tenemos muchos defectos. Ahora, ¿qué diferente sería para todos nosotros ver la gracia de Dios en la vida de las personas? Ver la gracia de Dios en mis hermanos, en mis hermanas. ¿Cómo cambiaríamos de actitud? ¿Cómo nos saludaríamos unos a otros sin restricciones, olvidando las ofensas, perdonando de corazón? Qué diferente que sería todo si tuviéramos los ojos de Bernabé para ver la gracia de Dios. Ahora, Jesucristo era así. El Señor era así. Era una persona que veía a los demás con ojos de gracia. Cuando le trajeron la mujer adúltera ahí, sorprendida, en el mismo acto del adulterio, y se la arrojaron a los pies, y dijeron, la ley dice que tenemos que apedrear a las mujeres adúlteras. Entonces, claro, lo pusieron entre la espada y la pared, por lo menos ellos pensaron eso, y él, con toda la sabiduría del mundo, que dijo, el que esté sin pecado que tire la primera piedra, ¿no? Pero le arrojaron, hubiera sido muy fácil parar y decir, sí, es cierto, hay que apedrear a esta mujer, y le hubieran apedreado. Sin embargo, ¿cuál fue la actitud del maestro ante ella? Cuando todos se fueron, porque nadie se sintió libre en su conciencia de poder acusarla, porque todos tenían pecado. Y cuando quedaron ellos dos solos, ¿qué le dijo? Mujer, no peques más, ni aún yo te condeno. El único que tenía la facultad, el único que tenía el derecho de acusarla y de juzgarla, es el único que tuvo una actitud de gracia y misericordia con esta mujer. No peques más, ni aún yo te condeno. Eso cautivó profundamente el corazón de esta mujer, transformó su vida, ya no fue la misma. Porque la gracia puede llegar a donde ni el reproche, ni la reprimenda, ni la acusación, ni el juicio puede llegar. La gracia llega al corazón. La mujer adúltera, Zaqueo, un cobrador de impuestos despreciado por la sociedad de su tiempo, y quiso ver de lejos al Señor tan peticito que se subió a un árbol. Y no fue ignorado por el Señor. Lo vio, Zaqueo, bajá de ahí que voy a ir a tu casa. Y todos lo criticaron. Señor, ¿cómo se va? Pero este Jesús se va a meter. ¿Cómo puede ser que se meta en la casa de un pecador inmundo? Un corrupto cobrador de impuestos que trabaja para el Imperio Romano, decían. ¿Cómo puede ser? Sin embargo, fue Jesús y entró en la casa de Zaqueo. Y Zaqueo ya no fue el mismo después de eso. Es más, él tomó la decisión de restituir todo con lo que se había quedado. Por lo que él corruptamente hacía en su negocio, en su trabajo. Zaqueo, el ladrón de la cruz, que en el último momento de su vida le dice al otro que se estaba burlando y que lo recriminaba a Jesús y le dice, pero no tenés temor de Dios vos ni en el mismo tormento ni en la misma muerte. Nosotros justamente estamos padeciendo lo que merecen nuestros actos, pero este es inocente. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y Jesús qué le dice? No, el reino no es para ladrones, no es para delincuentes. ¿Él qué le dijo? De cierto te digo que estarás conmigo hoy en el paraíso. Ese crucificado no tuvo tiempo de hacer nada para salvarse. Fue rescatado por la gracia de Dios. ¡Qué bárbaro! ¿Cuántas personas que se encontraron como Jesús, con Jesús fueron distintos? Porque Jesús tenía ojos de gracia. Y él podía ver en ellos todo lo que los demás no podían ver. Podían ver todo lo que Dios podía hacer en sus vidas y lo que Él quería hacer en sus vidas. Qué curioso es que nos cuesta tanto hoy en día, ¿no? Nos cuesta tanto aún relacionarnos unos con otros. Nos cuesta hablar, solucionar a veces los desacuerdos, los conflictos, nos cuesta. Nos cuesta hablar cara a cara con aquella persona que suponemos o pensamos que nos ofendió. Nos cuesta. Ahora, qué fácil es ir delante del Maestro.
¿No es así? Qué fácil que es ir en oración cuando estás aún dándote cuenta que metiste la pata y cometiste un gran pecado, pero aún así podés ir con toda la confianza del mundo delante del Señor, que es el que sí tiene el derecho de juzgar tu pecado. Pero sin embargo podés ir con tanta libertad. ¿No te pasa eso? ¿No te sentís con esa confianza espiritual de poder ir al Señor y decirle, Señor, pequé, perdóname? Pero vas con esa libertad, con esa confianza. Nos cuesta mucho ir delante del otro, del prójimo, del hermano o la hermana, porque sé que lo ofendí, le tengo que pedir perdón. ¿Cuánto me cuesta? Pero es tan fácil ir delante del Señor. Es tan fácil ir delante del Señor. Hermanos, nosotros tenemos que ser esa clase de iglesia. Una iglesia que tenga los ojos de Bernabé. Que vea con gracia, que no esté juzgando según las apariencias. El Señor le dijo y le dio a Samuel, al profeta Samuel, una gran lección. Le dice, mirá Samuel, no juzgues de acuerdo a las apariencias, porque el hombre juzga y evalúa todo de acuerdo a lo que está delante de sus ojos. Pero Dios, ¿qué mira? Dios mira el corazón. Dios es tan distinto a nosotros. Ahora, vos imaginate y soñá conmigo. Soñá conmigo en cuanto a que podamos tener esos ojos de gracia para recibir a las personas. Mirá, estuve en una reunión de liderazgo de una de las áreas y me causó mucha gracia algo. Gracia, me llamó mucho la atención. Porque uno de los ministerios que tienen ellos, Ministerio Buena Onda. Está bueno, ¿eh? Ministerio Buena Onda. Y yo decía, ¿qué es esto? Y entonces la llamo a una de las chicas que está involucrada en este ministerio. Le digo, ¿de qué se trata el Ministerio Buena Onda? El Ministerio Buena Onda me dice, no, sí, nosotros, el Ministerio Buena Onda consiste en recibir con una sonrisa a todos los chicos que vengan. Y atenderlos, acompañarlos para que se sientan integrados de entrada y no se quieran ir más. Eso es tener la buena onda que nosotros necesitamos, es tener la buena onda que se basa en la gracia, en un corazón de gracia. No importa el aspecto de la persona que entre, no importa la condición, no importa si viene de practicar el peor de los pecados, no importa, tenemos que tener los mismos ojos de Bernabé, los mismos ojos de Jesús, ojos de gracia, que reciban y acepten a las personas tal como son. Ojo, no estamos diciendo que aprobamos las prácticas de las personas, no. Pero no somos Dios para juzgar el pecado de la gente. No usurpemos un ministerio que solo le corresponde al Espíritu Santo, que es el de convencer de pecado. Entonces recibamos con amor a las personas. ¿Qué distinto sería? ¿Qué distinto sería si nosotros tenemos esa actitud de recibir, no importa la condición social de la persona, no importa la apariencia, no importa, sea lo que sea, pero que lo podamos recibir con ese amor y con esa actitud fraternal, con esa gracia? Tener los ojos de Bernabé. Voy rápido para terminar. Era lo más importante. Vivir en la gracia produce en nosotros ver lo que otros no ven. Podés ver el potencial de una vida. Yo soy el objeto de la gracia de Dios. Hace 23, 24 años, indudablemente, si yo iba caminando por la vereda, vos te hubieras cruzado de vereda al ver mi aspecto. Era así. Pero hubo una o dos personas que tuvieron esos ojos de gracia y no les importó mi aspecto e invirtieron su tiempo en mi vida. Y así es el caso de muchos de nosotros. Qué maravilloso es que alguien te haya visto con esos ojos de gracia. ¿Por qué no hacerlo con los demás? Segundo, vivir en la gracia produce en nosotros creer lo que otros no creen. No solamente ver lo que otros no ven, sino creer lo que otros no creen. Y ahí vemos el caso de Felipe. Felipe era un hombre que había sido elegido para una labor específica. Si vos lees Hechos capítulo 6 vas a ver que él fue seleccionado, él también era de origen griego, convertido al cristianismo, y él fue elegido para ser un administrador y para cumplir labores de servicio en el contexto de la iglesia. Pero en medio de esa persecución, dice Hechos capítulo 8, verso 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, otro loco, uno que fueron a Antioquía, este fue a Samaria, dice, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces,
y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Maravilloso lo que hizo Felipe. Ustedes saben que Samaria era un territorio que era antagónico con los judíos. Especialmente la ciudad de Samaria, ellos se consideraban enemigos de los judíos. Entonces, vos te imaginate, tenés que ir de Jerusalén, ¿a dónde vamos? El último lugar que irías si venís de Jerusalén es ir a Samaria. Sin embargo, este Felipe era un tipo que creía tan firmemente en lo que el Evangelio podía, este Evangelio de gracia podía hacer en el corazón y en la vida de las personas, que fue a Samaria. ¿A qué? ¿A poner un negocio? ¿A qué? ¿A establecer? No, él fue a compartir a Cristo, les predicaba a Cristo. No hablaba de otras cosas, hablaba del mensaje del Evangelio, puro, tal como es, simple. Y dice que las personas estaban cautivadas por este mensaje, porque era un mensaje transmitido con poder, el poder de la gracia. Y Dios respaldó a Felipe con un montón de cosas sobrenaturales que empezaron a ocurrir. De esa forma el mensaje era respaldado, realmente como un mensaje que provenía de Dios. Y dice que mucha gente se sanó. Y dice que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque alguien también tuvo esos ojos de gracia. Y no tuvo una actitud discriminatoria y dicen, que me voy a ir a Samaria, si estos son todos enemigos del mensaje de Dios y del pueblo de Dios. No, fue a Samaria y empezó a predicar el Evangelio tal como es y la gente empezó a conocer a Cristo. Y él creyó, por eso fue una realidad, porque él creyó en lo que Dios podía hacer en la vida de todos. A veces nosotros decimos, pero ¿qué voy a orar por este? Si ¿qué se va a convertir? No cambia más. A veces somos así, ¿no? ¿Quién de nosotros no tiene algún familiar, algún amigo, vecino? Y en algún momento perdés la fe, ¿no? Y decís, pero este no se convierte mal, hablamos tantas veces y de tantas maneras. No dejes de orar nunca. No dejes de perder la expectativa y la esperanza de lo que Dios puede hacer en esa vida. Felipe creyó y hubo un gran resultado. En un momento, en el mejor de los momentos, dice el relato ahí del libro de Hechos, que Dios lo lleva, dice, Felipe, anda al desierto. Y Felipe hubiera podido decir, pero, Señor, está saliendo todo bien, la gente se convierte, la gente está creyendo, la gente está respondiendo al mensaje del Evangelio y vos me mandás al desierto, no hay nadie en el desierto. El desierto muchas veces comparado en la Biblia con un lugar de prueba, ¿no? Y lo que Felipe, qué importante es tener la actitud de obediencia, ¿no? De creerle a Dios, creer lo que Dios está haciendo aunque no lo entendamos. ¿Y por qué Dios lo manda a Felipe al medio del desierto? Un camino ahí desértico que no es. Porque se iba a encontrar con alguien que era un funcionario muy importante etíope, un país africano, que tenía el corazón preparado para recibir el Evangelio. Y entonces cuando va Felipe, lo ve, dice que el Espíritu Santo le dice, lo impulsa, no sabemos cómo, pero lo impulsa, acércate a ese carro. Y entonces empieza a hablar con este hombre que iba leyendo Isaías 53, no entendía un pirulo de qué se trataba Isaías 53, pero iba leyendo, y entonces a partir de ahí empieza a predicarle, y este hombre cree. Y este hombre cree y se vuelve a su tierra. Y ustedes saben que a lo largo de la historia, en ese lugar de donde era él, existió una iglesia a partir de que él, conociendo a Cristo, empezó también a compartir el Evangelio. Qué importante. Creer lo que Dios está haciendo. Creer lo que otros no creen. Vivir en la gracia produce en nosotros ver lo que otros no ven, creer lo que otros no creen, pero por último, vivir en la gracia produce en nosotros hacer lo que otros no harían. Y este es el caso de Esteban. Esteban, un hombre que fue seleccionado para servir a las mesas, junto a Felipe. Y dice, bueno, para servir a las mesas. Y dice, los apóstoles, en un momento donde ya se les empezó a complicar la cosa en cuanto a la atención a la gente necesitada, que ellos hacían esta ayuda social, podríamos decir. Entonces, los apóstoles dijeron, hermanos, elijan de entre la congregación a 7 varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Y para qué? Para servir a la mesa. Y entonces fíjense que tanto Felipe como Esteban y otros más fueron seleccionados. Y una de las características que ellos poseían eran que eran tipos, personas llenas del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de sabiduría. Eso es lo que dice el texto de Hechos capítulo número 6. Entonces en el versículo 5 dice, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir que era lleno del Espíritu Santo? Un hombre controlado continuamente por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, un hombre espiritual. ¿Para qué? Para servir las mesas. Y nosotros hoy decimos,
No, pero yo quiero tener tal o cual ministerio, yo quiero liderazgo. No, pero Gustavo, tenés que ir a barrer ahí los baños, domingo a la noche después de todas las reuniones. O tenés que ir a limpiar, o hacer tal o cual cosa, mover... Nah, pero yo estoy para otra cosa. Bueno, si yo estoy lleno del Espíritu Santo, si tengo capacidad, si tengo sabiduría de Dios, tengo esto, no me manden a mí a limpiar esto de cuarta. Y a veces tenemos esa actitud que es terrible, una actitud de orgullo, arrogante delante del Señor. Estas personas que eran humildes de corazón, que se sometieron a la autoridad del Espíritu Santo en sus vidas, estuvieron claramente dispuestos, sumamente dispuestos a hacer lo que había que hacer en el momento que había que hacerlo. Y Dios los utilizó para todo. Y en un momento de sus vidas, Dios los levanta y los utiliza para hacer grandes cosas que ninguno de los otros hicieron. Vivir en la gracia es precisamente eso, hacer lo que otros no están dispuestos a hacer. Es decir, Señor, acá está mi vida. Mi vida no es mía, vos la ganaste. Mi vida es tuya. Vivo para vos. Decime qué querés que haga. Sin restricciones, sin condicionamientos. Esa debe ser la actitud que nosotros tenemos que tener delante del Señor. Esteban fue esa persona que confrontó. Dice que era un tipo que tenía, en un momento dado, él empieza a hablar, a compartir el Evangelio y fue confrontado duramente por los líderes religiosos ahí de Jerusalén. Versículo 8 del capítulo 6 dice que él estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y ahí se levantan estos que se le oponían. Pero dice, ellos no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Porque era una persona que se había entregado plenamente a Dios. Y Dios lo podía utilizar como un instrumento verdaderamente limpio y útil en su mano. ¡Qué bárbaro! Eso es disfrutar la gracia de Dios. Experimentarla, vivirla, compartirla. Alguien que vive la gracia de Dios puede ver lo que los demás no ven. Cree lo que los demás no creen. Hace lo que los demás no harían. Esteban fue el primer mártir. Eso le costó su propia vida porque lo apedrearon, lo mataron. Se desata una gran persecución. Pero su historia y su influencia aún permanece latente hasta el día de hoy. Una persona que se entregó en las manos del Señor. Vivir en la gracia produce todo eso en nosotros. Vivir, entender que no somos merecedores de nada de todo lo que vivimos, ni de lo que tenemos, ni de lo que somos. El apóstol Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Él no se jactaba de sus logros, él decía, todo lo que yo soy es por la gracia de Dios. No lo merezco, no lo merezco. Hubo un presidente en Estados Unidos que se llamó Thomas Jefferson y dice que en un momento de su gobierno él estaba atravesando todo Estados Unidos a caballo. Y en un momento tuvieron que cruzar un río, no había puente, tuvieron que cruzar un río muy correntoso. Entonces ellos estaban todos con la comitiva ahí presidencial, todos a caballo. Y había gente que quería cruzar el río. Entonces un hombre se anima y se le acerca a Jefferson y le dice, señor, ¿yo puedo cruzar con usted el río? Sí, cómo no, súbase. Se sube al caballo y cruzan el río. Entonces todos se sorprendieron, claro, le va a pedir al presidente. Alguno habrá dicho, este cara dura. Le va a pedir al presidente que lo cruce a caballo por el río. Y llegan al otro lado, entonces se baja, muy bien, gracias, qué sé yo. Entonces se le acerca a uno y le dice, señor, ¿sabía usted que el que lo cruzó por el río fue el presidente? Y el tipo se asustó, se preocupó porque no tenía ni idea. Imagínense, en aquella época, siglo XIX, no había fotos así fácilmente conseguibles, no había nada de eso. Se sorprendió el tipo. Entonces, ¿qué lo impulsó? ¿Por qué usted le pidió al presidente, no le pidió, no conociendo a nadie, por qué le pidió a él y no le pidió a los otros? Y este hombre dijo lo siguiente, fue verdad. Dice, porque en su rostro pude ver un sí. En su rostro pude ver un sí. La cara del presidente era distinta a la de los otros, porque era un tipo que había conocido la gracia de Dios y era un hombre que irradiaba esa gracia. Y yo te pregunto, cuando los demás nos ven a nosotros, ¿qué pueden ver en nosotros? ¿Qué pueden ver en tu cara? ¿Un sí o un no? En la cara del legalista está el no siempre, el que vive de acuerdo a los parámetros y a las reglas y a las leyes. Ese siempre es el que dice no. Pero aquel que disfruta la gracia y la experimenta es alguien que tiene un sí dibujado en la cara.
¿Cuál es tu rostro? ¿Cuál es mi rostro? Vos que me estás viendo a mí, ¿cuál es mi rostro? ¿Cuál es tu rostro? ¿Cómo te ven los demás a vos? Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, vamos a terminar orando en esta mañana. Y pensar y reflexionar en la gracia de Dios es algo que es inagotable, porque nos lleva a considerar, a pensar, a recordar de dónde Dios nos rescató, cómo Él cambió y transformó nuestras vidas, todo lo que ha hecho. Y tengo que considerar y pensar y darme cuenta de que no me puedo jactar de nada, que no me puedo enorgullecer por nada en mi vida, porque todo es por la gracia de Dios. Y tal vez si vos nunca antes conociste la gracia de Dios, si te das cuenta que querés tener esta salvación, esto que experimentaban y disfrutaban los hermanos del primer siglo, ¿por qué no abrís tu corazón a la gracia de Dios, al perdón incondicional? ¿Por qué no invitar a aquel que te ve con ojos de gracia, Jesucristo, a ser el Salvador de tu vida? Vamos a orar. Señor, gracias por tu gracia. Gracias porque te fijaste en nosotros aunque no lo merecíamos. Gracias porque nos amaste intensamente aunque nosotros no te habíamos amado a vos. Gracias porque a pesar de nuestros pecados, nuestros egoísmos y todo lo malo que había en nuestras vidas, aún así te acercaste a nosotros y nos viste con ojos de gracia. Gracias porque nos extendiste la mano, porque nos salvaste. Gracias por tu amor. Gracias por todo lo que podés hacer en nosotros. Gracias porque estimulás nuestra fe, nos impulsás y nos guiás a crecer en fe cada día, Señor. Queremos experimentar y vivir esa gracia, Señor. Disfrutar lo que vivían los hermanos del primer siglo, Señor. Perdón por nuestro egoísmo, perdón por estar tan enfocados en cosas que no tienen nada que ver con vos. Queremos ver con los ojos de Bernabé, queremos creer como creía Felipe, queremos hacer como servía Esteban, Señor. Queremos tener un corazón de gracia. Y te queremos pedir en esta mañana, si hay alguno entre nosotros que aún no conoció esa gracia, que toque su corazón y que no se vaya esta mañana sin buscar esa salvación, que está disponible para todos, Señor. Toca nuestras vidas. Te alabamos, te damos toda la gloria. En el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.